Sean todos bienvenidos en esta preciosa noche. Desde las instalaciones de Iglesia Benecer de la ciudad de Grand Island, les saludamos a cada uno en el precioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta noche vamos a compartir un tema con ustedes y lo hemos titulado "¿Y los 9 dónde están?". Sí, ¿y los 9 dónde están? Y esta historia lo encontramos en Lucas 17, del 11 al 19. Algunos de estos hombres que narra esta historia, algunos eran altos, otros eran bajitos de estatura, unos eran jóvenes, mientras otros quizás ya avanzados de edad. Posiblemente procedían de familias prudentes, mientras otros quizás de ambiente humilde. Pero lo interesante es que 9 de ellos eran israelitas y uno era samaritano. Pues según la Escritura nos enseña a nosotros que en aquel entonces los judíos y los samaritanos no se relacionaban, no se llevaban. Eso nos afirma Juan en San Juan capítulo 4, verso 9. Escuchamos la mujer samaritana quien le dijo a Jesús, y ella dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Estos 10 hombres tenían la misma necesidad. Estos 10 hombres tenían el mismo problema. Posiblemente haya un poquito de diferencia el uno con el otro si nos acercáramos y observarlos detenidamente, pero nos hubiéramos quedado espantados al ver las terribles deformaciones que esta enfermedad había producido en sus rostros y en todos sus cuerpos. Todos padecían de la misma enfermedad. En las Escrituras nosotros leemos que el Señor Jesús sanaba todo tipo de enfermedades, pues para Jesús no hay nada imposible. Pero en ocasiones casi no se narra mucho de que Él haya curado a los enfermos del mismo mal. Mateo, en San Mateo, capítulo 20, verso 30, leemos la historia de 2 hombres ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando estos oyeron a Jesús, clamaron al Señor y dijeron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice la historia: y la gente les reprendía
para que se callasen, pero ellos clamaban aún más fuerte y decían: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Saben? Jesús, lleno de misericordia, de compasión, Él se detuvo. Y cuando Él se detiene y los llama, y les dice el Señor a estos dos ciegos: ¿qué queréis que os haga? Y ellos respondieron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y Él les dice, o mejor dicho, les tocó sus ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron al Señor. ¿Sabes que en este mismo momento te dice Jesús: ¿qué queréis que os haga? Él siempre está dispuesto a atendernos. Él siempre está dispuesto a escucharnos. Pero a veces tenemos que hacer un esfuerzo extra. Tenemos que alzar la voz. Tenemos que buscar al Señor. Pues somos nosotros los que no buscamos al Señor. Pero la historia, y dice, capítulos 17, del verso 11 de Lucas, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. El verso 12 dice: al entrar él en una aldea, le salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Yo creo, o creemos, que estos hombres no eran de esa aldea, pues realmente no les estaba permitido a ellos a vivir en la ciudad o en la comunidad o en la aldea, pues estaban afuera de esa aldea. ¿Cómo es que nosotros llegamos a descubrir que los hombres o mujeres leprosos, que no se les permitía entonces vivir en la ciudad? Sí, porque fue lo que habló Dios a su profeta Moisés, su siervo Moisés. Y Moisés lo escribió en las Sagradas Escrituras. Y esto lo encontramos en Levíticos, capítulo 13, verso 45 al 46. Y dice así: en cuanto al leproso que tiene llaga, sus vestidos serán rasgados y su cabeza será despeinada. Se cubrirá hasta la nariz y pregonará: impuro, impuro soy. Todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro. Y dice: siendo impuro, quedará solo, y su morada será fuera del campamento. Así es que al escuchar de una persona leprosa, pues la lepra era una enfermedad terrible, era una enfermedad incurable y muy contagiosa. Y por esa causa
le seguía la separación de los suyos. Él o ella debiendo entonces aislarse de los demás seres humanos. Cuando se pronunciaba sobre él leproso, e inmediatamente debería entonces de abandonar a su familia, el leproso, a sus amigos, a sus vecinos, sus ocupaciones y el lugar de su trabajo, pues no existía remedio para él. Su lugar era fuera del campamento, sin esperanza y sin retorno. Pues así es la vida de un leproso. Y hoy en día la lepra es el pecado. No hay cura. ¿Quién podrá sanarnos del pecado? Pues estamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Pero gracias a Dios que amó a este mundo, que envió a su único Hijo Jesús, quien dio su vida en la cruz y en esa cruz derramó su preciosa sangre, y sobre aquella cruz nos redimió a los gentiles juntamente con los israelitas. Así es que el pecado ha separado a la humanidad de Dios, pero Jesús es la respuesta. Jesús es la salvación. Así entonces, en aquel tiempo, la lepra separaba a la gente leprosa de su familia, de su comunidad y de todos sus seres queridos. Y no había esperanza. Nunca más volvería a ver a su familia. Nunca más volvería a ver sus seres queridos. ¿Por qué? A causa de la lepra. Estos leprosos, verso 13 dice, alzaron la voz diciendo: Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice el verso 14, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Mire qué interesante. Cuando él los vio, tuvo compasión de ellos. Y la palabra que Jesús da y dice: id, mostraos a los sacerdotes. Y dice la historia, o dice la palabra, que aconteció que mientras iban caminando, fueron limpiados. Hay poder en el dulce nombre de Jesús. Fácil le hubiera sido entonces al Mesías ignorar aquellas voces insignificantes, aquellas voces que la comunidad ya no los quería. Pero no, él tuvo compasión. Él se detiene y les da una orden simple y les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Alguno de ellos podría haber pensado: ¿qué está diciendo el
Maestro, ¿qué está diciendo el Mesías? Si aún recuerdo la voz del sacerdote cuando declaró sobre mí: leproso es. Pero la dulce voz del Mesías les conmueve su interior, y estos 10 deciden obedecer lo poco que pueden oír. Alguien diría, después de todo, pues no tenían nada que perder. No es así, mis hermanos, mis amigos, que es muy difícil para 2 o 3 personas ponerse de acuerdo en algo. ¿Cuánto más podía ser para 10 hombres? Pero alguno quizás podría decir: ¿qué tenemos para mostrarle a los sacerdotes o al sacerdote sino un cuerpo llagado, un rostro desfigurado? Y la verdad, da pena mirarlo. Puede ser que alguno pensó de esta manera. Pero dice que mientras iban alejándose, seguramente que hubo uno quien sintió algo especial en su cuerpo. O hubo uno quien vio sus manos, ya no llevaba esas manos leprosas. Y la sorpresa, de repente, cuando todos se vieron, estaban todos limpios de la lepra. El milagro no ocurrió hasta que ellos se pusieron a andar el camino. No lo sabemos si fue a poco de salir de donde Jesús dio la orden. Tampoco lo sabemos si caminaron un buen rato de caminata. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el milagro no acontece sino hasta que se dirigen a ver a los sacerdotes. Aquí nace una pregunta: ¿por qué Jesús da una orden de esta manera? ¿Acaso Jesús no tenía el poder para sanarlos? Si Jesús había resucitado a los muertos, si Jesús les había dado la vista a los ciegos, si Jesús, para Él no había y no hay nada imposible para Él, ¿por qué Jesús da esta orden? Ir. Quiso hacerlo así para mostrar la obediencia de la fe que hay en su palabra. Porque el que obedece la voz de Jesús, porque el que obedece su palabra, va a tener vida eterna en Cristo Jesús. Porque el que obedece su palabra pasará de muerte a la vida. El que obedece su palabra realmente verá a Dios cara a cara.
ahora nunca será el mismo. Esto fue lo que ocurrió con estos 10 leprosos. Obedecieron, caminaron, fueron limpios. Y el verso 15 dice: entonces uno de ellos, recuerde bien, uno de ellos, al ver que había sido sanado, ¿qué hizo él? Hizo él algo diferente, que otros 9 ni se acordaron. ¿Qué hizo este? Este volvió glorificando a Dios en alta voz. ¿Cómo? Oh, ya. Aunque el acento de este era diferente, era un acento extranjero, pero a él no le importó si le salía bien la alabanza o no, pero no le importó, porque él glorificaba a Dios en alta voz. ¿Por qué? Porque ocurrió el milagro que él siempre había soñado. Finalmente lo está viendo. Y el verso 16 y dice: en agradecimiento se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y la narración dice: y este era samaritano. ¿Saben qué? Qué hermosa escena de un hombre agradecido que le mostraba a Jesús sus manos limpias. Posiblemente él decía: increíble, increíble, no lo puedo creer que por primera vez yo me puedo acercar a la gente sin necesidad de ocultar mi rostro, sin necesidad de ocultar mis manos o sin necesidad de gritar: inmundo soy. Postrado, con el rostro en tierra, le da gracias a Jesús. ¿Cómo le damos nosotros gracias a Jesús? ¿Cuánto agradecimiento hay en nuestros corazones al saber que ya no reina más el pecado en nosotros y ahora somos templo del Dios viviente, morada del Espíritu Santo somos nosotros? Yo estoy tan seguro, sí, lo estoy tan seguro, que estas acciones de gracias no fueron normales. ¿Y saben por qué? Porque había mucho y mucho agradecimiento desde lo profundo de su corazón. No sé cuántos de ustedes han visto los milagros de Dios. Habrá alguien que puede decir allí: yo he visto milagros de Dios. Nunca se me va a olvidar la primera vez, sí, la primera vez en mi vida, y he visto muchos milagros. La primera vez que pude ver, pude sentir el primer milagro en mi vida cuando tenía 12 años.
Cuando el Señor me sanó, a los 12 años tenía hernia, una enfermedad muy triste, dolorosa. Pero me encerré en mi cuarto a los 12 años. Le dije a mi papá: si verdaderamente hay poder en Jesús, no quiero ser ingresado a la clínica o al hospital para ser operado. Quiero comprobar si es verdad que Jesús sana. Fue mi primera vez. Me encerré en ayuno y oración. 12 años, era un niño. Vi a Jesús. Al cuarto día, en la madrugada, entró algo en mi cuarto que jamás olvidaré, jamás. Me sanó de hernia. Y esa mañana yo me levanté, desperté a todo mundo, gritaba, saltaba, lloraba, reía y decía: me sanó, me sanó. Es verdad lo que dice la palabra, no es cuento, es verdad. A los 12 años fui marcado, que es con ese milagro, y he visto muchos más milagros. Por eso no puedo callar lo que he visto. Por eso no puedo callar lo que he vivido. Él es real. Y no importando lo que venga, no importando lo que esté alrededor, hay una alabanza, hay una acción de gracias, hay algo por qué celebrar. No por los milagros, no por lo que Dios ha hecho, sino por lo que Dios es. Quizás usted podrá decir: el hermano grita mucho, ahora entiende por qué razón. Vemos nosotros también al ex endemoniado gadareno. En agradecimiento quería seguir a Jesús, y el Señor le dice: vuelve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. La suegra de Pedro, después de haber sido sanada, mostró su gratitud sirviéndoles. Si tus pecados han sido perdonados, muéstreles al Señor. Verso 17 dice: y respondiendo Jesús le dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? Y ahí viene nuestro tema. ¿Y los 9 dónde están? ¿Sí? ¿Y los 9 dónde están? Aquí vemos la omnisciencia de Jesús, que los 9 habían sido curados. El verso 18 y 19 y dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo al extranjero: levántate. Qué poderosa palabra. Levántate. O sea, lo tomó. Vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabes que este hombre no se levantó del suelo hasta que Jesús se le ordenó?
Sabes que la gratitud de él fue recompensada de una manera muy especial, porque Jesús le dice a él: tu fe te ha salvado. ¿Sabes que esta frase no fue dicha a los otros 9 que solamente fueron sanados? Este hombre no solamente fue sanado, sino también fue salvado. Es decir, Jesús le otorgó a él la salvación de su alma y le dice: levántate y vete. Lo que esto significa es: ahora puedes ir y hacer lo que te dije que hicieras. ¿Cuál? Muéstrate a los sacerdotes. Pues ese día, mis amados, los sacerdotes se llevaron la sorpresa de su vida, que quedarían marcados el resto de su vida. ¿Por qué? Porque se les presentan delante de ellos 9 hombres que ellos mismos los habían declarado leprosos, y ahora se presentan ante ellos limpios. Claro que los sacerdotes sabían por las sagradas escrituras que eso podría acontecer, pero era algo raro. Y jamás de tantos a la vez. Pero lo raro del asunto es que han pasado 9. Ha pasado un buen tiempo, pero en ese mismo día no solamente fueron 9, son 10. Y todos dan la misma versión. Y estoy tan seguro, el que llegó de último agradeciéndole, ¿verdad?, a los sacerdotes: hey, estoy limpio. Él se llevaba una sonrisa en sus labios. Él se llevaba una paz en su interior. Oh, cómo no. Él sí tuvo el privilegio de estar delante del autor de la vida. Él sí tuvo el privilegio de abrazar al Dios de los cielos y de la tierra. Él llevaba un ADN totalmente diferente. Oh, sí. ¿Cuáles eran las versiones que estos hombres habían declarado ante los sacerdotes? Podría ser algo así: desde lejos vimos al Mesías, o a Jesús de Nazaret, y le suplicamos en alta voz y decíamos: ten misericordia de nosotros. Y solamente nos ordenó: vayan, preséntense ante los sacerdotes. Y mientras que veníamos para acá con ustedes, se produjo este milagro. Amigos, hermanos y familia, ¿qué es lo que te separa de tu familia? ¿Qué es lo que te separa de los queridos tuyos? Es el pecado, así como estos hombres fue la lepra. Y hoy, en esta tarde, estamos en una semana, aunque todos los días son días
de acciones de gracias. Pero esta semana en especial es una semana de acción de gracias. Yo no sé cómo celebraron ustedes, o cómo lo estamos, o cómo lo celebramos, acción de gracias. No sé. Pero aprendo algo con este extranjero. Él sí tuvo ese corazón humilde y sencillo de regresar y darle las gracias al Señor, porque ahora puede regresar a su familia, puede regresar a su casa, puede regresarle a los suyos, puede regresar a su trabajo, puede regresar a su comunidad. Seamos como ese extranjero que postrado adoró y dio gracias a Jesús. Yo estoy tan seguro que si él cantó esta canción, ya no soy más esclavo de pecado. Alguien podrá cantarlo hoy. Alguien podrá decírselo hoy. Porque sabe, cuando empezamos nosotros con esa actitud de agradecimiento, el Señor nos dice: levántate. Y Él te dice hoy: levántate, levántate y mira al cielo, porque de arriba viene nuestro socorro. Levanta tus manos en acción de gracias. Al que vive, al que merece toda gloria. Al que merece toda adoración. Yo no soy un esclavo del temor. Sí, Yo soy hijo de Dios. Yo no soy un esclavo del temor. No, no,
merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Que nunca nos apartemos de ti, que nunca dejemos de buscar tu rostro, que seamos como ese extranjero que regresó agradecido, que seamos como ese extranjero que no le importó, que gritaba en alta voz y alababa y glorificaba tu nombre, Señor, por lo que había ocurrido. Cuánto más nosotros, que ya hemos pasado de muerte a la vida. Cuánto más nosotros, que tenemos una morada celestial que nos espera, la nueva Jerusalén. ¿Cómo hemos de estar callados entonces? ¿Cómo hemos de estar apachurrados? No, no. Seamos como ese hombre que regresó en acción de gracias. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios multiplique su paz en tu corazón y en tu familia. Próximo sábado, acá estaremos en las instalaciones de nuestra iglesia, una vez más, juntamente con los agradecidos, porque muchos de nosotros fuimos infectados de esta pandemia, pero aquí estamos en pie dándole gracias. Y no es solamente por eso, porque hay agradecimiento en nuestros corazones, porque Él nos ha librado de todo temor, de toda angustia, de todo pecado. Ahora con toda libertad podemos cantar y decirle: ven, Señor, que tu iglesia te espera. Dios te bendiga, Dios te guarde, y gracias por conectarte con nosotros esta preciosa noche. Mil bendiciones y abrazos. Amén y amén. Bendiciones, gracias por tomar parte de este servicio en línea de Ebenecer aquí en Grand Island, Nebraska. Nos da un gusto que nos hayas tomado este tiempo para compartir con nosotros. Esperamos que la alabanza y la palabra hayan sido de bendición para tu vida. Así que puedes darnos un like y compartir también con tus amigos para que ellos sean parte de esto, de este mover de Dios que hay aquí en Grand Island, Nebraska. Te pedimos también de que si gustas acompañarnos en nuestras instalaciones, puedes venir a visitarnos. Somos una iglesia multicultural. Tenemos hermanos de todas partes de Latinoamérica, de México, Guatemala, Honduras, El Salvador. Y esta es una casa donde te vas a sentir acogido, vas a sentirte en familia, porque Ebenecer no solo somos una iglesia, somos una familia en Cristo. Así que te invitamos, comparte, danos like y te esperamos a la próxima.